29 al 51. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía porque él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, es ese que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi, dio testimonio de que este es el Hijo de Dios. El día siguiente, al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí. Y dijo: He ahí el Cordero de Dios. Y lo vieron hablar, dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: Venid, ved. Y fueron vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque eran como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo Jesús. Mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida y la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Y cuando vio Jesús a Natanael que se acercaba a él, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús. Le dijo: Antes de que Felipe te viera, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Le dijo: De cierto os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mateo 4:18. ¿Ya está? Daniela, ¿ahí está? Vero, veo una mano corta, creo que es de la de Mario. Ah, sí, Mario. Así es que se. Ya, Mario Junior. Andando Jesús sobre el mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón llamado Pedro, y su hermano, que echaban redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid por de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, a la barca de Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Bueno, estamos viendo acerca de los discípulos de Jesús. Vimos aquí que Pedro y Andrés eran pescadores y de alguna manera ya ellos conocían a Jesús. Antes de que Jesús los llamara, ellos ya conocían a Jesús, así como los otros discípulos ya también conocían a Jesús. Cuando fueron llamados por Jesús, ellos sabían qué clase de hombre era Jesús. Antes de que Jesús les hablara, ellos ya conocían a Jesús por lo que habían escuchado de él, lo habían visto tal vez, estaban dispuestos a seguirlo, sabían que sus vidas cambiarían para siempre. Santiago y su hermano Juan, así como Andrés, fueron los primeros en ser llamados. Al ser llamados, dejaron inmediatamente sus tareas, no respondieron con excusas. Cuando Jesús le pide que le sirvamos, debemos actuar como ellos lo hicieron de inmediato. Jesús desarrolló un ministerio de predicación poderosa y con frecuencia hablaba en las sinagogas. Esto es algo que quiero platicar esta momento. El edificio de lo que era la sinagoga servía para reunirse los sábados y durante la semana era escuela. El líder de la sinagoga solía invitar a rabinos para que enseñasen y predicaran, así que Jesús fue invitado en varias ocasiones. Jesús predicaba las buenas noticias de salvación que serían recibidas por la gente con agrado. Dios es la persona de Jesús, en la persona de Jesús puede sanar toda dolencia, no solamente las físicas, sino también las espirituales.
No hay pecado ni problema demasiado grande que Jesús no pueda resolver. Las palabras de Jesús eran buenas porque ofrecían libertad, esperanza, paz y vida eterna con Dios. Las multitudes, pues, seguían a Jesús y todos querían verlo. Los discípulos, que eran personas cercanas a él, a este hombre tan popular, se vieron tentados a sentirse importantes, orgullosos de ser posesivos. Está cuando Jesús daba prestigio y una gran oportunidad de obtener riqueza. En su mayoría, los discípulos eran pescadores y eran gente humilde. No tenían grandes estudios, pero contaban con la educación básica, que era leer, escribir y hacer las operaciones aritméticas. En la región de Galilea, donde ellos estaban, había como 30 pueblos de pescadores que rodeaban todo el mar de Galilea y había competencia entre ellos para obtener los mejores pescados y ese era su diario vivir. Cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés, ellos debían dejar su pesquería para convertirse en pescadores de hombres y Jesús está invitando a Pedro y Andrés a dejar su negocio productivo para ser espiritualmente productivos para el Señor. Si una persona pasa por tu negocio, vamos a pensar en Rosita. ¿Está ahí, Rosita? ¿Está Rosita? Sí, está Rosita. Sí, pastor, aquí estoy. Si una persona pasa por su negocio, hermana Rosita, y le pide que deje su negocio y lo acompañe, lo haría sin, no lo conoce, lo haría sin chistar. Mm, Pues lo dudaría porque si no conozco a la persona, no sabría ni a dónde me va a llevar, pastor, ni el futuro que voy a tener con esa persona. Es que si no lo conozco, lo dudaría. Entonces vemos que los discípulos sí conocían a Jesús, sabían de él, a tal grado que dejaron todo lo que tenían para seguirle. Pero aún así, cuando alguien tiene que decirle que deje su trabajo para seguir al Señor, uno lo pone en una balanza. ¿No lo creen? No a la primera dices que sí. Dices, conocer a Jesús porque era un profeta que sanaba, ya había hecho muchas señales, era conocido, había entrado a la sinagoga, había hecho milagros y tenía un prestigio y mucha gente lo seguía, muchos querían verlo. Pero el hecho de que te digan a ti, deja tu trabajo y sígueme, pues no creo que sea tan fácil de decir, sí te sigo, o tú lo harías así, Mario Junior. No, pastor, definitivamente no. Tú, Mario, papá, No, pastor. ¿no? ¿Qué no amas a Jesús? Sí, claro. Y luego, No. Sandra, Ay, pastor, pues como dice la hermana Rosita, si no lo conozco, pues no, pero en este caso, si fuera el Señor, yo creo que sí. con muchas reservas, Si ¿verdad? fuera él en persona, ¿mande? Con muchas reservas, sí, dice sí, pero con muchas reservas, Sí, ¿verdad? No es tan sí. sencillo hacer una decisión tan rápida. Sin embargo, esos discípulos lo siguieron. Y entonces esto nos hace pensar que los discípulos, digo, porque uno cuando escucha esto, tú dices, ¿qué discípulos tan espirituales? Porque dejarlo todo por seguir a Jesús, pues son muy espirituales, ¿no lo creen? O sea, más que nosotros, ¿sí o no? ¿Más que ti, Mario, o Sí. no? ¿Más que tú, o no? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad que sí? ¿Andrés era más espiritual que tú? Claro que sí. Jacobo, También. todos ellos, ¿verdad? Sí. Todos los que dejaron todo lo que tenían para seguirlo, Por eso pues fueron a como escoger. que pues tienen muchísima fe, lo cual a nosotros te dicen eso y como que te tiran las piernas para decir, sí, sí, dejo todo lo que tengo y te sigo. Y es que esto es algo normal, es algo natural, pero el Señor se dio a conocer primero y la gente lo veía, pero ¿por qué siguieron pues a Jesús? ¿Por qué? Pues porque estaban viendo que era mejor seguirlo que quedarse donde estaba. ¿Pero qué veían en Jesús? ¿Que sanaba? ¿Que predicaba? ¿Sabe qué es lo que veían en Jesús? Que había dinero, que había fama, que había prestigio, que había otro nivel que ellos tenían.
Ahora, los discípulos, en su mayoría pescadores, pues eran personas que tenían una vida pobre, eran humildes. O sea, ninguno de ellos era adinerado, salvo unos que otros tenían un poco más de recursos, como el caso de Mateo, que era cobrador de impuestos, pero en su mayoría no eran gente de dinero. Y sin embargo, aún tuvieron que dejar lo bien poco que tenían para seguir a Jesús. Pero no lo siguieron porque lo amaran, sino lo seguían porque estaban viendo que iban a tener un lucro más adelante. Y esto es un poco preocupante porque vemos que sus comportamientos hacia adelante son extraños. En Marcos 2:18 dice, y los discípulos de Juan y los de fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O sea, estos hombres seguían a Jesucristo, pero no eran tan apegados a las cosas de Dios, de tal manera que ellos no ayunaban. Y dice también en Mateo 14:25, dice, más a la cuarta noche, escúchenme nada más porque tengo como 60 citas, así que mejor nada más escúchenme. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo, ven, y descendió Pedro a la barca, y andando sobre las aguas, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué fue la actitud que tuvieron los discípulos? Ya lo habían visto hacer cosas, milagros. Jesucristo les había predicado ya a ellos mismos, habían escuchado sus conferencias, todas ellas. Había visto la multiplicación de los panes en 2 ocasiones y lo que podía ir a hacer de tal manera que, dice la Biblia, que ellos estaban en la barca y empezó a haber un viento fuerte. Sin embargo, dice la Biblia que vieron a Jesús caminar sobre el agua, sobre el mar. Ellos estaban turbados, no tenían la suficiente fe, no eran personas espirituales todavía, a pesar de que estaban escuchando de Dios, les faltaba todavía un algo para poderse ser completos para Dios, porque lo que ellos habían visto en un principio, pues era, pues más que la parte espiritual, era la parte física. Iban a tener prestigio, iban a tener fama y tal vez hasta riquezas. Ellos pensaban en eso. Dice Mateo 2:26-8, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque eso puede haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Se enojaron los discípulos porque vieron que una mujer estaba derramando perfume en la persona de Jesucristo. Nosotros entendemos a qué se refiere esto. Estaba preparándolo para su muerte, pero ellos no veían estas cosas a pesar de que estaban con él. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos haber estado ahí para ver a Jesucristo y escucharlo? A veces nosotros pensaríamos que habría sido fantástico, pero ellos que estaban bien cercanos a él, los discípulos que estaban bien pegados con él, tenían todavía muchos comportamientos extraños. Aquí estaban enojados porque ellos pensaban que se debía venderse ese dinero para darlo a los pobres. Y yo preguntaría, ¿eran tan piadosos como para darlo a los pobres? ¿Realmente estaban preocupados por eso? Yo creo que no. Dice la Biblia también en Mateo 26:55, dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra el ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En cuanto vieron los cocorazos, ¿saben qué hicieron? Huyeron. Y esto me deja ver que no tenían un gran amor o estaban tan apegados a Jesucristo, porque cuando tuvieron el peligro, lo dejaron todo. Eso me preocupa mucho. Yo le he pedido a Dios en muchas ocasiones, Señor, dame valentía para que cuando venga un conflicto, jamás, jamás, jamás deje a mi familia desprotegida. O sea, que no se haga huyendo como hacen los cobardes. No, yo, patas, ¿para qué te quiero? Ahí nos vemos. Hay que se queden, ahí me alcanzan. No, quedarse ahí y ver por ellos, o sea, estar con la persona, porque la amas, porque es tu preocupación, porque es tu anhelo. Pero los discípulos, en cuanto vieron a Jesucristo, y estamos hablando de casi final de su ministerio, después de haber estado con ellos durante 3 años, dice que en cuanto vinieron a prenderle, ellos inmediatamente dice que todos huyeron. Es decir, no eran tan fieles ni tan amorosos como se esperaba que fueran. Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen,
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quienes les había de entregar. Y dijo esto, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso vosotros también? Respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Respondió Jesús, no te he escogido no te he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, entre los discípulos ya tenemos un problema, un desertor, un traidor, alguien que lo estaba vendiendo por dinero, y ese que manejaba el dinero todavía. O sea, él es el que tenía la bolsa de la lana y aparte de eso estaba intentando o vendió incluso a Jesucristo. Entonces, cuando analizamos la conducta de los 12, yo no los puedo ver como personas espirituales, no los puedo ver como personas dignas de ejemplo o de motivación, sino al revés, estos cuates pues estaban gruesos. ¿Por qué era esto? Porque se estaban guiando al Señor solamente por lo que veían o por lo que esperaban tener de Él. Y dice la Biblia en Marcos 10:35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad, el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, o sea, los otros apóstoles, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llevándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por muchos. Entonces, los discípulos estaban pensando, ya cuando Jesucristo iba a ser entregado, quieren ver quién se va a quedar cuando regrese, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, no les preocupaba ni les dolía en lo mínimo que Jesucristo muriera. Es más, se empezaron a pelear entre ellos a ver quién iba a ser el sucesor de Jesucristo cuando él no estuviera. Como cuando alguien se va de la casa y luego quién se pelea por los cuartos. No, a ver, yo me quedo con el cuarto del que se fue y ¿a poco no? ¿A poco no pasa eso? Apenas se está yendo, ya está, en lugar de estar llorando porque ya se va, viendo quién va a habitar el cuarto del que se fue. O no es así, o nada más en mi casa pasa eso. Bueno, en la casa de mis papás. Luego están buscando a ver quién, sí o no. ¿Y saben por qué? Pues porque no tienen todo ese amor o esa pasión por la persona. Y aquí vemos que los discípulos, en sus últimos momentos, todavía se comportan de una manera completamente, pues, difícil de entender. ¿Qué les estaba pasando? Dice la Biblia todavía en Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirles, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Vamos, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Dice, nosotros hemos dejado todo. Ahora, ¿qué nos vas a dar tú? Porque nosotros ya lo dimos todo por ti. ¿Tú qué nos vas a dar a nosotros? Es decir, la actitud de Pedro junto con los apóstoles, con los otros discípulos, pues era completamente, pues, carnal. A pesar de tener a Jesucristo ahí todo el tiempo, seguía siendo carnal. ¿Por qué es esto? Porque no entendieron el mensaje ni con quién estaban hablando, ni qué es lo que estaba ocurriendo con lo que tiene que ver con Jesucristo, ni quién era Jesucristo. Se estaban valiendo de su poder y de su fama. ¿Por qué? Porque cuando los envió Jesucristo de dos en dos, ellos hicieron prodigios, hubo señales, sanidades, liberaciones hacia las personas a donde fueron. Y eso los dejó ver que Jesucristo es real. También se dieron cuenta que a donde ellos iban y predicaban, la gente les abría las puertas, les daba alimento, podían pasar la noche con ellos, y les iba bien, pero estaban viendo solamente la parte de dar, pero no de recibir. Por eso dice Pedro al final, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Vamos, ¿qué nos vas a dar a cambio? Y entonces Jesús les explica que no esperen ni fama ni fortuna, sino aflicción, hambre y persecución. Y todo esto sería recompensado tal vez no en esta vida, sino en otra vida.
tal vez en esta vida no tengas ninguna recompensa. Jesucristo les habla del valor de seguirlo, lo que cuesta seguir a Jesús. Que no tengas una morada, que no tengas paz, que no tengas tranquilidad. Vamos, no esperen que sean ricos, ni que sean famosos, ni que tengan nada, sino que vienen a hacer otra cosa diferente porque Jesucristo no vino a ser famoso. Él vino a salvar a la humanidad, a dar su vida por nosotros. No buscó nada para él, ni proveyó para adelante, ni para su futuro. No se casó, no quiso, vamos, no quiso tener familia, ni hijos. No era su función era otra completamente diferente. Nosotros tenemos que entender cuál es la función que estamos teniendo en la iglesia. Nosotros tenemos que comprender que el venir a la iglesia implica el vivir como Jesucristo. Eso es lo que tenemos que comprender. Vivir al estilo de Jesús, utilizando el mensaje no para promovernos, para promover nuestros intereses personales, sino para que Jesucristo sea exaltado. Por eso muchas personas fracasan en su ministerio. Son ministerios que son de mucha gente, muy llamativos, con mucha música, con mucho escenario, con grandes iglesias, grandes auditorios hermosos y todo, con grandes músicos, cantantes, y vamos, es un show por completo. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que están haciendo todo esto con un fin, es el de sacar dinero y dinero y dinero. Las personas que se han ido de la iglesia y luego han regresado, todas ellas practican algo. A donde yo me fui, a esta iglesia, lo único que hacen es pedir dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y me fui a otra iglesia y ya me piden que trabaje, que esté en las comidas, que haga limpieza, y que dé dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Luego me fui a otra congregación y allá, si no das dinero, ni te dejan entrar. Tienes que pagar tu cuota primero, 250 pesos por persona, si no, no entras. Y así se la pasan viendo cosas. Entonces, no es una iglesia que tenga que ver con Dios. No es la iglesia que Jesucristo vino a levantar. No son los motivos de la iglesia las que están moviendo a la gente para que exista la iglesia. No valoran lo que tienen. Y cuando se van, empiezan a valorar, entonces dicen, híjole, es que aquí es diferente, porque aquí prácticamente de diezmos o de dinero no se habla muy poco. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad no es esa. Nuestra finalidad es que la gente conozca de Jesucristo, lo siga, lo honre, sepa orar como lo hacen todos los días, que sepa entender el mensaje de la cruz, se comprometan y sus vidas sean transformadas y sus vidas sean ejemplo para otros. De eso se trata. Sin embargo, lo que vemos aquí es personas que son religiosas, porque ese es el punto. Religiosas solamente y que solamente se la pasan hablando de niveles. Si van a Europa, se la pasan hablando de su viaje en Europa, estuvimos aquí, estuvimos por acá, fuimos a Francia, fuimos a España, pero no hablan de Dios, o sea, su mensaje es de ellos. Y lo que es más, le piden a la gente que coopere sus siguientes vacaciones. He escuchado cosas tremendas, he escuchado cosas que me parecen impresionantes, pero y además, lo grave del caso es que la gente lo sigue, les da dinero y hacen lo que se les pide. Pero el mensaje de la cruz está adulterado, está ensuciado por la gente que no ha logrado enseñar la palabra con la claridad suficiente, ni la gente misma está preparada para escuchar el mensaje, porque no lee, no se compromete, no se esfuerza, y entonces no hay una comunión entre el pastor y las ovejas porque tienen intereses diferentes. El pastor tiene intereses económicos, si no es que además sexuales, con las congregantes. ¿Y saben qué sucede también? Que las ovejas también. Y entonces yo recuerdo de la iglesia donde yo nací, uno de los matrimonios que se fue a trabajar a un estado, le decía al pastor, yo quiero ser como tú, pastor. No me digas, sí, yo quiero ser como tú. ¿Qué es lo que quieres ser como tú? Dice, es que a mí me gusta cómo te la vives gastando dinero, cómo viajas, buenas plumas, buenos relojes, buenos carros, buenos restaurantes. Dice, yo quiero ser pastor como tú. Así se lo dijo abiertamente. Yo estaba con él, le dice, qué barbaridad, qué pena que en lugar de ver de él un hombre espiritual, vea un hombre material. Un hombre que se la pasa exhibiendo sus relojes, exhibiendo sus hobbies, los coches o los perros de él. Vamos, no, barbaridad. ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? Pues porque la gente sigue lo que no es correcto, porque no lee, porque no se esfuerza, porque no se compromete.
Y qué terrible cuando caes en lazos de gente que te pide que hagan cosas todavía peores, como dar a tu hija al pastor de 86 años, y tu hija de 10 o 12 años. Pero ¿qué es esto tan tremendo? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las iglesias están adulteradas. Los discípulos en un principio se notan casi todo su ministerio completamente carnales. O sea, yo no los veo aquí y nada, y obviamente aquí me comí muchas citas en donde veo a los pastores, a los discípulos, que no se ven en nada espirituales. Todo el tiempo, hasta cuando Jesucristo fue aprendido, dice que todos huyeron de inmediato. Solamente apareció por ahí a escondidas Pedro después para ver dónde se encontraba Jesucristo, sino hasta que llegó el Pentecostés fue cuando los discípulos entonces recibieron la llenura del Espíritu Santo y fueron tocados, y entonces fueron a predicar a todas partes y vino la conversión. Fue necesario no solamente estar cerca de Jesucristo, sino que llegara a la presencia del Espíritu Santo. Es decir, podemos estar leyendo la Biblia todo el tiempo, pero si no está la llenura del Espíritu Santo, entonces solamente son palabras y no hacen ningún efecto. Tiene que venir la presencia del Espíritu Santo para sellar su palabra, hacerla viva, que prenda fuego dentro nuestro, y entonces podamos hacer la obra de Dios de una forma contundente para el mundo, con vidas transformadas, que la gente vea en nosotros un cristianismo no solamente porque nos decimos cristianos, sino porque ven ejemplo, porque ven personas que se esfuerzan, que luchan, que son honestos, que son trabajadores, que son limpios, que aman a su familia, que aman a la gente con la que los rodea, que hacen todo lo que tienen que hacer con el fin de agradar al Señor. Tenemos que aprender a vivir al estilo de Jesús, no al estilo de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Iglesias carentes del Espíritu Santo, iglesias donde familias se comportan en la iglesia de una manera y sus hogares son de otra manera completamente diferente. Si no aprendemos a entender el mensaje de la cruz, nos encontraremos usando el mensaje de Dios para promover nuestros intereses personales, como aquellos que dicen que, bueno, el hombre puede tener varias mujeres, David tuvo varias mujeres, Abraham tuvo varias mujeres, yo, ¿por qué no? Y entonces empiezan a adulterar la palabra. Y hay una enorme cantidad de iglesias que están con desviaciones terribles porque les falta el conocimiento de la palabra de Dios, pero especialmente la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que estamos en tiempos difíciles, en donde las iglesias cristianas estamos rodeados de gente que son religiosos, que conocen de la palabra, pero son religiosos. No actúan conforme el corazón de Dios, que se la pasan viendo o mezclando las cosas de Dios con la política, donde toleran en sus iglesias todo tipo de personas con tal de que los ingresos no sean mermados, que aceptan todo tipo de personas que cometen adulterio o que están adulterando, porque pues son los que dan dinero, y los toleran porque pues si no, se acaba el ministerio. Entonces, no es el sentido de la iglesia. El sentido de la iglesia es completamente diferente porque tenemos que aprender a vivir al estilo de Jesús. Nosotros podemos ver que hay personas que vienen a Cristo Jesús y pasan años y prácticamente como que ya los vemos como ancianos, pero todavía no les ha amanecido. Aún no ha llegado la presencia del Espíritu Santo a sus vidas y los ha hecho que despierten. Los discípulos durante estos 3 años estaban como aletargados, hacían lo que tenían que hacer, pero de una forma religiosa. No hubo nada hasta que Jesucristo fue elevado y después vino el Pentecostés y entonces ya vino la diáspora, donde vino ya que todos fueron dispersos por todas partes, pero tuvo que venir el Espíritu para sellar lo que ellos habían vivido y habían escuchado, lo que habían leído, hasta después de tiempo. Hay veces que tenemos que esperar a que la persona despierte, pero no podemos esperar tanto porque el tiempo ya es pronto. Las señales nos muestran que estamos a punto de irnos ya con el Señor. Estaba leyendo acerca de las fosas, las grandes zanjas que se han abierto en el temblor que se llama ¿En Turquía? en Turquía. Sí, sí. Hay unos socavones de muchos metros de diámetro en diferentes partes, incluyendo la ciudad. Y la gente nos explica por qué esos socavones tan enormes y tan profundos que no alcanzan a saber hasta dónde llegan. Y dices, ¿qué más les puede pasar al pueblo de Turquía? Un pueblo que aparentemente aman a Dios, pero aman a Alá, no aman a Jesucristo. Y se les ha hablado de Jesucristo y son de los países que más atacan a los cristianos, donde los matan por ir a compartirles.
Y dices, bueno, o sea, es doloroso lo que viven, por supuesto que sí, y hay que ayudar, claro que sí, pero ¿sabes qué pasa? Que son gentes que no han rechazado el mensaje de Dios. En ese lugar, yo quisiera conocerlo por conocer las iglesias del Apocalipsis que se hicieron ahí. Me encantaría saber cómo era la cosa. Se esperaría que fuera una iglesia cristiana o iglesias cristianas las cuales han desaparecido. Solamente son museos que están cerrados donde no hay congregaciones porque están llenos de musulmanes que impiden que la gente pueda conocer el mensaje. Ahora nos entendemos por qué les pasan cosas tan terribles. Digo, no quiero pensar ni juzgar lo que estoy viendo, son situaciones muy duras, completamente difíciles, pero los tiempos son difíciles. Si no queremos que nos pasen cosas a nosotros, tenemos que aprender a vivir al estilo de Jesucristo, a entender el mensaje de la cruz y vivir de una manera diferente. Venir al Evangelio no es en el anhelo de hacerte de dinero. Muchas personas van a la iglesia con esperanza de vender sus productos. Aquí hay mucha gente, seguro que voy a vender mi joyería o mis perfumes o mis relojes. Buscan la iglesia no con el fin de conocer al Señor, sino de hacerse ricos. Muchos pastores se hacen pastores por el dinero que pueden lograr. No eran nada en el mundo, eran unos verdaderos vagos, pero se hacen pastores y hasta sus espirituales con el fin de vivir de esto, del Evangelio. Así que la palabra está adulterada, el motivo principal está adulterado, no les ha amanecido ni a ellos ni a sus seguidores. Porque el problema está que, como el pastor a las ovejas, si él no se compromete, las ovejas tampoco se comprometen. Si el pastor es adúltero, las ovejas también lo son. Así es el conflicto. Entonces, aquí vemos que estos discípulos empezaron mal casi todo su ministerio, hasta que no llegó la presencia del Espíritu y entonces hubo un cambio que transformó todas sus vidas. Vieron a Jesucristo, no fue suficiente. Faltaba la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. De eso tenemos que enfatizar más en la congregación. Hacer que la presencia del Espíritu venga y despierte y nos haga levantarnos, empezar a hacer cosas en el Espíritu para que la iglesia tenga un poder fuerte para que impactemos a nuestro entorno. Eso es lo último. Sí. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso. Jesucristo nos llama a todos. Me impresiona mucho de los que más hay, pues me impresiona mucho Mateo, porque Mateo dice que dejó todo y se paró y lo siguió. Y él sí no lo buscó porque tuviera necesidad económica. Él era rico. Cuando llegó a su casa, parte de su riqueza se la dio a la iglesia o al mover de Jesucristo, porque no necesitaba el dinero. Él lo siguió porque fue impactado por el Señor. Pero muchas personas, muchos pastores que yo conozco, muchos pastores están en el Evangelio solamente por fines económicos. Son expertos en el micrófono. Pero su corazón está lejos de Dios. Expertos en compartir, en gritar, en manotear, en hacer cosas, pero su corazón está bien lejos de Dios. A veces la gente piensa que porque gritan mucho está lleno de espíritu. No es cierto. Están llenos de coraje y de carnalidad, pero no están llenos de la palabra de Dios. Se exhiben ellos y no exhiben al Señor, que eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Exhibir y levantar a Jesucristo, porque Él es el motivo de nuestras reuniones, es el motivo de juntarnos y de reunirnos y de escuchar al Señor, y Él es el único que nos va a llevar al cielo, si lo obedecemos constantemente. Hermanos, Dios los bendiga, pase buena noche, nos vemos el próximo viernes, y mañana oración. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Goodbye. Chao. Chao.